Cristina, una madre de 36 años, dedicada a su hijo Alejandro, dedica casi todo su tiempo a su crianza y trabajo. Tras divorciarse de su marido, se concentró en asegurarle a Alejandro las mejores condiciones para su desarrollo. Uno de esos objetivos fue el fútbol, que su hijo adoraba y en el que mostraba grandes habilidades. Alejandro entrenaba en un club de fútbol local bajo la dirección de un joven y carismático entrenador, Javier. Javier, un entrenador de 28 años, era un verdadero profesional en su campo. No solo dominaba la técnica del juego, sino que también sabía cómo encontrar un enfoque para cada chico en el equipo. Siempre sonriente y lleno de energía, rápidamente ganó la confianza no solo de sus alumnos, sino también de los padres. Cristina a menudo notaba cómo otras madres miraban con interés a Javier, pero trataba de mantenerse al margen de esas emociones, aunque a veces sentía una inexplicable excitación en su presencia. Un día, cuando el entrenamiento estaba llegando a su fin, Cristina decidió quedarse en el campo un poco más, observando el juego de Alejandro. Los chicos entrenaban con todo, y Javier, explicándoles enérgicamente los momentos tácticos, les mostraba ejemplos de ejercicios. Cristina, al mirarlo, no pudo evitar notar su forma física: brazos fuertes, hombros anchos, mirada decidida. Algo en su manera de moverse despertó en ella sentimientos olvidados hace mucho tiempo. Después del entrenamiento, cuando Alejandro y los otros chicos fueron al vestuario, Javier se acercó a Cristina, sonrió amablemente y, notando su mirada, preguntó: «¿Cómo está tu hijo? Hoy ha hecho un buen trabajo en el campo». «Sí», respondió Cristina, tratando de ocultar su emoción. «Le encanta el fútbol y veo que está aprendiendo mucho de ti». Javier se inclinó más cerca, su voz se volvió más baja e íntima. «Sabes, veo en él un gran potencial. Es talentoso, como su madre». Estas palabras hicieron que Cristina sintiera una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Sus miradas se cruzaron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Cristina sintió como algo en su corazón comenzaba a latir más fuerte. No sabía qué exactamente la atraía hacia Javier, pero ese momento fue el comienzo de algo nuevo, aún incomprendido, pero al mismo tiempo emocionante. En los días siguientes, Cristina intentaba concentrarse en sus tareas diarias, pero los pensamientos sobre Javier se colaban constantemente en su mente. No podía olvidar esa chispa que surgió entre ellos durante la conversación en el campo de fútbol. Sabía que no debería permitirse pensar en él de esa manera, pero su corazón se negaba obstinadamente a obedecer a la razón. Después de otro entrenamiento, cuando los demás padres ya se habían ido, Javier se acercó a Cristina una vez más. Esta vez parecía aún más cercano, su mirada más concentrada y cálida. «Hoy pareces muy cansada», observó, notando un leve cansancio en su rostro. Cristina sonrió, tratando de parecer tranquila. «Sí, últimamente hay muchas cosas que hacer, pero nada, es el ritmo habitual de la vida». Javier dio un paso más cerca, sus cuerpos casi se tocaban, su voz se volvió aún más baja, casi en un susurro. «Puedo ayudarte a relajarte. Si quieres, podemos dar un paseo, tomar un café. Te lo mereces, un poco de descanso». Cristina sintió cómo su corazón empezaba a latir más rápido. Sabía que esto era peligroso, pero la atracción hacia él era tan fuerte que no podía explicarlo. Por un momento dudó si debería negarse, pero su mirada, cálida y tierna, la hizo aceptar su propuesta. «Quizás eso realmente suena bien», respondió, sintiendo un ligero temblor en su voz. Salieron del campo de fútbol y caminaron hacia una cafetería cercana. Mientras paseaban por las calles tranquilas, hablaban de todo:
del fútbol, de la vida, de sus sueños, Cristina se dio cuenta de que su fascinación por Javier crecía con cada minuto. Él sabía escuchar, su voz era tranquilizadora y su presencia le hacía sentir una juventud y libertad que hacía tiempo no experimentaba. Cuando se sentaron en la cafetería, Javier se quitó la chaqueta y la colocó en el respaldo de la silla. Se inclinó hacia adelante. Sus miradas se encontraron una vez más. «Hace tiempo que quería hablar contigo así», confesó mirándola directamente a los ojos. «Desde la primera vez que nos vimos, siento algo especial por ti». Cristina se detuvo por un momento sin saber qué responder. Se dio cuenta de que este momento podría cambiarlo todo y estaba al borde de un abismo que no podía explicar. Sentía como una oleada de emociones la invadía y comprendió que esto no era solo un juego con fuego, era el comienzo de algo nuevo, algo que había estado buscando durante mucho tiempo, pero que no había podido encontrar. La próxima vez que Cristina llegó al entrenamiento de Alejandro, su corazón latía más rápido. Sabía que entre ella y Javier ya había algo más que una simple simpatía amistosa. Intentaba convencerse de que era solo una emoción pasajera. Pero cada vez que lo veía, ese sentimiento solo se intensificaba. Después del entrenamiento, cuando la mayoría de los padres ya se habían ido, Javier se quedó en el campo, como si estuviera esperando a Cristina. Levantó la mano en señal de saludo y, acercándose, dijo: «¿Cómo estás hoy? Estuve pensando en nuestra conversación de aquella noche. Me gustaste mucho». Cristina sintió que sus mejillas se ruborizaban. Bajó la mirada, tratando de ordenar sus pensamientos, pero Javier, al ver su incomodidad, le tocó la mano. «No quiero asustarte», continuó, «pero no puedo ignorar lo que siento. Eres muy especial para mí». Cristina levantó la mirada y vio en sus ojos una sinceridad que hizo que su corazón latiera aún más rápido. Comprendió que entre ellos realmente había algo más, algo que no podía simplemente ignorarse. «Yo también lo he pensado», confesó, sintiéndose más vulnerable que nunca. «Pero no sé qué hacer con estos sentimientos. Es tan inesperado». «No tenemos que apresurarnos», dijo suavemente Javier, acercándose aún más. «Podemos simplemente disfrutar del momento y ver a dónde nos lleva». Sus palabras, dichas con una voz suave y segura, le dieron a Cristina una sensación de seguridad. Asintió lentamente, sintiendo una ola de calor envolverla. Sus miradas se encontraron de nuevo, y en ese momento había algo casi mágico. Javier, incapaz de resistir más, la atrajo suavemente hacia sí y la besó. Fue un beso suave y tierno, lleno de la pasión que se había estado acumulando entre ellos todo este tiempo. Cristina sintió como si el mundo alrededor desapareciera, y solo quedaran ellos dos, inmersos en ese momento. Cuando sus labios se separaron, ambos se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro. Cristina sentía su corazón latiendo en su pecho, pero al mismo tiempo una sensación de paz y certeza de que lo que había sucedido era correcto. «¿Nos veremos de nuevo?», preguntó Javier, sosteniéndola de la mano como si no quisiera dejarla ir. «Sí», respondió sin dudarlo. «Creo que ahora no podremos evitarlo». Sus manos se separaron, pero la conexión entre ellos seguía siendo igual de fuerte. Cristina sabía que ese momento había cambiado su vida para siempre. Esa noche, volviendo a casa, Cristina no podía dejar de pensar en Javier. Su corazón estaba lleno de una mezcla de alegría y preocupación. Sabía que su beso no había sido una simple casualidad, sino un paso hacia algo nuevo que podría cambiar su vida. Después de acostar a Alejandro, Cristina sintió la necesidad de salir a caminar,
A menudo lo hacía cuando quería relajarse o reflexionar sobre algo importante. Mientras paseaba por las calles tranquilas, se preguntaba si estaba lista para las posibles consecuencias de su relación con Javier. ¿Qué significaría esto para ella y su hijo? Se detuvo en un puente, mirando el reflejo de la luna en el agua. El silencio de la noche la hizo pensar en los deseos que había reprimido durante los últimos años después de su divorcio. Ahora, con la aparición de Javier, esos sentimientos habían vuelto a despertar. Tomó su teléfono y, antes de que pudiera cambiar de opinión, escribió a Javier: «Gracias por esta noche. He pensado mucho en nosotros y sé que no puedo simplemente olvidarlo, pero debemos ser cuidadosos». Después de enviar el mensaje, sintió un alivio, aunque su corazón seguía latiendo rápido. Cristina entendía que había comenzado un camino que no sería fácil, pero ya no había vuelta atrás. Al día siguiente de sus reflexiones nocturnas, Cristina decidió llegar al entrenamiento más temprano de lo habitual. Su voz interior le decía que este no era el camino correcto, pero su corazón se negaba a escuchar a la razón. Sabía que Javier estaría allí y que tal vez él también esperaba este encuentro. Cuando llegó al campo, Javier ya estaba allí, pero el entrenamiento aún no había comenzado. La vio desde lejos y se acercó. Sus miradas se cruzaron y la tensión entre ellos se volvió casi palpable. «Llegaste temprano», dijo Javier con una leve sonrisa en sus labios. «Quería hablar contigo», respondió Cristina, sintiendo una oleada de calor recorrer su cuerpo. «Después de ayer, he estado pensando mucho». Javier no la dejó terminar. Dio un paso más cerca y le tomó la mano suavemente. «Yo tampoco pude dejar de pensar en ti», dijo en voz baja. «Ambos sabemos que esto no está bien, pero no puedo luchar contra lo que siento». Sus miradas se encontraron de nuevo, y Cristina comprendió que ya no podía reprimir sus sentimientos. Sabía que era peligroso, que esto podría llevar a algo que cambiaría sus vidas para siempre, pero su deseo de estar con él era más fuerte que cualquier temor. Javier se acercó aún más y sus ojos no dejaron los suyos. Su corazón comenzó a latir más rápido. Javier no dijo más palabras, dio otro paso y al momento siguiente sintió sus labios sobre los suyos. Fue inesperado, pero al mismo tiempo increíblemente natural. Al principio, Cristina trató de resistirse, entendiendo que esto podría ser un error, pero Javier la sostuvo con suavidad, pero con firmeza, mientras sus manos deslizaban por su espalda. «Javier, no podemos», susurró, pero incluso en esas palabras no había certeza. Él no respondió, solo hizo que el beso fuera más apasionado. Una ola de calor recorrió su cuerpo y sintió cómo todas sus dudas comenzaban a desvanecerse bajo la presión de este deseo. Cristina ya no pudo resistirse. Sus manos se acercaron a su rostro y sintió cómo su cabello se deslizaba entre sus dedos. Se entregó por completo, atrapada en el momento. Javier la guió suavemente hacia una pequeña habitación cerca del campo que se utilizaba para guardar el equipo. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, la levantó suavemente y sus cuerpos, como en un sueño, se dirigieron hacia una cama improvisada hecha de un colchón deportivo. Cristina sintió como Javier la recostaba suavemente sobre él. Sabía que debía detenerse, pero en lugar de eso, solo sentía cómo su cuerpo respondía a su toque. Sus labios recorrieron su cuello y sus manos exploraron cada línea de su cuerpo, provocando oleadas de estremecimiento y placer. Su pasión se desató y Cristina sintió cómo un fuego ardía dentro de ella, imposible de apagar. Se entregó por completo al momento, olvidando todo a su alrededor.
permitiéndose estar solo aquí y ahora, junto a Javier. Después de su apasionado encuentro en la sala de deportes, Cristina y Javier intentaron volver a su vida cotidiana, pero resultó ser más difícil de lo que esperaban. Sus pensamientos regresaban constantemente a ese momento, y las emociones que habían experimentado eran demasiado fuertes para simplemente ignorarlas. Cristina sentía un conflicto interno que nunca antes había conocido. Por un lado, entendía que esto era peligroso e incorrecto, especialmente considerando a su hijo Alejandro, pero, por otro lado, no podía negar la pasión y la conexión que había surgido entre ella y Javier. Intentaba concentrarse en su trabajo y en la crianza de su hijo, pero los recuerdos de su momento juntos volvían una y otra vez a su mente. Javier tampoco podía olvidar lo sucedido. Su actitud hacia Cristina había cambiado. Ahora la veía no solo como la madre de su alumno, sino como una mujer que había despertado en él nuevas emociones desconocidas hasta entonces. Cada uno de sus entrenamientos se convertía en una verdadera prueba para ambos. Trataban de comportarse con normalidad, pero la tensión entre ellos no hacía más que aumentar. Un día, después del entrenamiento, cuando los demás padres ya se habían ido, Javier se acercó a Cristina. Sus miradas se cruzaron y vio en sus ojos el reflejo de las mismas dudas y deseos que lo atormentaban a él. «No podemos seguir así», dijo en voz baja. Su voz temblaba de emoción. «Pero no puedo ignorar lo que siento por ti». Cristina asintió, sintiendo cómo una oleada de sentimientos volvía a surgir en su pecho. «Yo tampoco puedo olvidarlo», confesó. «Pero no sé cómo lidiar con esto. Es tan incorrecto, pero al mismo tiempo tan correcto». Javier le tomó la mano y ese contacto le recordó todo lo que habían vivido juntos. Ambos sabían que estaban al borde y que cualquier decisión que tomaran cambiaría sus vidas para siempre. Llegó el momento en que Cristina comprendió que ya no podía seguir en este estado de incertidumbre. Su conflicto interno crecía cada día y sentía que no podía seguir viviendo así. Su corazón estaba dividido entre sus sentimientos por Javier y su deber hacia su hijo. Sabía que tenía que tomar una decisión que definiría su futuro. Una tarde, después de otro entrenamiento tenso, Javier le propuso reunirse después de que todos se fueran. La esperó junto a la entrada del complejo deportivo, y cuando ella llegó, ambos caminaron en silencio hacia esa misma sala donde, por primera vez, permitieron que sus sentimientos se desbordaran. «Cristina», comenzó Javier cuando entraron en la sala, «ya no puedo seguir guardando esto dentro. Te has convertido en alguien más que solo la madre de uno de mis alumnos. Pero también entiendo que todo esto podría causar mucho dolor a ambos». Cristina respiró hondo, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Sabía que este momento era inevitable. «Yo tampoco puedo seguir ocultándolo», respondió en voz baja. «Pero también sé que no podemos seguir así. Amo a mi hijo más que a nada en el mundo, y tengo que pensar en él». Javier se acercó más, tomó su mano y apretó suavemente sus dedos. Sus miradas se encontraron, y Cristina vio en sus ojos el mismo dolor que sentía en su propio corazón. «Si este es nuestro adiós, quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón», dijo él, su voz temblando de emoción. Cristina apenas pudo contener las lágrimas. Sabía que era la decisión correcta, pero eso no la hacía más fácil. «Tú también serás una parte de mi vida», susurró, «pero ahora debemos seguir adelante». Se abrazaron una vez más, aferrándose el uno al otro como si no quisieran dejarse ir, pero ambos entendían que este momento debía terminar. Después de despedirse, Cristina salió de la sala, sintiendo cómo su corazón se rompía,
pero al mismo tiempo sabiendo que había tomado la decisión correcta. Comprendía que ahora debía concentrarse en su vida y en su hijo, dejando esta conexión en el pasado. Javier se quedó mucho tiempo en su lugar, observando cómo se alejaba, comprendiendo que había perdido algo muy valioso, pero también sabía que era necesario. Ambos volvieron a sus vidas, conservando para siempre los recuerdos de esos momentos en sus corazones, pero avanzando, dejando esta historia en el pasado.